Muy buenos días, estudiantes de primer año de secundaria. Para iniciar con el tema, hemos visto la semana pasada, que fue la tercera, el tema de elaborar un discurso escrito. Y el día de ayer hemos empezado lo que es la cuarta semana, ¿no?, de lo que es un texto oral. Entonces vamos a empezar con el tema, elaboramos un discurso. Para saber qué cosa es un discurso, vamos a saber con respecto a la etimología, de dónde deriva la palabra discurso. Deriva del latín discursus, que es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. También, según la Real Academia Española, es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Además, es razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. En otras palabras, el discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresa una intención comunicativa y se dan en contextos que pueden ser privados o públicos. Su situación comunicativa se caracteriza porque está destinado a un receptor grupal o social. Ahora veamos la estructura de un discurso. Consta de 3 partes. El primero es la introducción, el desarrollo y por último la conclusión. Vayamos primero en la introducción. ¿Qué es la introducción de un discurso? Es la parte donde se trata de explicar a nivel general el tema que vamos a exponer. Se puede iniciar con una frase célebre, una pregunta, otra herramienta interesante. 2. Desarrollo. Es la parte del discurso que ha de tener más duración. En esta parte nos adentramos en el tema principal. Número 3. La conclusión. Es el punto estratégico de un discurso, pues lo que se diga al final de este serán las últimas palabras que se expresen y quedarán sonando en la memoria del auditorio por un largo tiempo, ya sea de manera acertada o de reflexión. Como ya te he dado más o menos la idea de qué es un discurso y cuáles son sus partes, entonces yo te estoy dejando 3 actividades. En la primera te estoy poniendo un link de un video que tú vas a escuchar del discurso del presidente Martín Vizcarra con respecto al COVID-19. Lo vas a escuchar y luego vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de texto es el discurso? Nosotros hemos visto anteriormente los tipos de texto. En uno de ellos hemos visto, por ejemplo, ¿no?, los tipos de texto vienen a ser el texto narrativo, descriptivo, positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de ellos, tú me vas a indicar qué tipo de texto es la que estamos nosotros trabajando, ¿no? En la tercera pregunta es, redacta un discurso. Tú vas a redactar un discurso del tema organizados podemos afrontar con éxito la pandemia, el coronavirus. Y señala sus partes del discurso, o sea, de tu discurso que tú tienes, que tú ya lo elaboraste, ¿no?, con tus propias palabras. Para eso yo te doy un video para que te orientes. Entonces vas a tener tú que indicarme, señalarme dónde es la introducción, dónde es el desarrollo y dónde es la conclusión. Bueno, entramos a la cuarta semana. En la cuarta semana hemos visto el tema extraemos información de un texto oral, ¿no es cierto? Para poder nosotros saber a qué se refiere este tema, vamos a entrar con la idea o con la definición de un texto oral. ¿Qué es? Es aquel que se realiza con sonidos. Pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos escritos. Por lo tanto, se dice que los orales son primarios y los escritos secundarios. Es difícil distinguir contenidos o funciones entre los textos orales y escritos. Ejemplo de textos orales y escritos. En los textos orales tenemos la conversación,
la entrevista, el cuento oral, la narración de experiencias personales, la exposición oral. Y en los textos escritos tenemos la transcripción de diálogos, el cuento y la novela, el periódico, la carta, los apuntes, el diccionario, etc. Vamos a ver. ¿Qué diferencia encontramos en comunicación oral y comunicación escrita? ¿No? Porque estamos en el texto oral. Vamos a ver a qué se diferencia. Que en la comunicación oral está ligada a un tiempo. Es siempre dinámica en un continuo ir y venir. Y en la comunicación escrita está ligada a un tiempo y espacio. Es más estática y permanente. Siguiente, otra diferencia encontramos. Tiene la capacidad de utilizar la voz, gestos, expresividad del hablante. Y en la comunicación escrita utiliza signos lingüísticos para denotar expresiones o estados de ánimo. En la comunicación oral encontramos otra diferencia. Cometemos muchos errores. Usamos vocabulario con significado y pronunciación incorrectos. Y en la comunicación escrita, tratamos de evitar errores de cualquier tipo, ya sea de construcción sintáctica o de ortografía. Otra diferencia en la comunicación oral, se amplía con explicaciones, mientras que en la comunicación escrita debe ser precisa y concisa. A ver, vamos a ver las características de una comunicación oral. Se desarrolla a través del diálogo. Este se caracteriza por la presencia e intervención de varios emisores, el uso de códigos y registros de lengua muy distintos, así como por la inclusión de diferentes tipos de discursos. Otro punto de características. Se realiza mediante pausas que marcan la alternancia de la palabra entre los interlocutores que participan. Yo le pregunto, ¿será importante la comunicación oral? A ver, vamos a ver por qué es importante la comunicación oral. Es importante porque en la medida en que una sociedad se desarrolla, de igual manera aumenta la necesidad de comunicación. También es importante porque el aprendizaje de la comunicación oral es indispensable para lograr diversos objetivos, pues tanto hombres como mujeres deseamos hablar y ser escuchados para obtener mejores resultados en la vida diaria. Otro punto más importante, que la comunicación oral está ligada a un tiempo. Es siempre dinámica en un continuo ir y venir. A ver, yo te estoy dando una lectura muy interesante con respecto a la situación que estamos viviendo, que es el coronavirus COVID-19. Te estoy dando este texto de la cual tú vas a tener que leer y abajo te estoy dejando, en la parte de abajo, 3 preguntas tan facilitas para que tú puedas desarrollarla. La primera dice, elabora un texto oral. Puedes grabar usando una grabadora, cámara de tu celular, de tu discurso trabajado anteriormente. ¿Qué vas a hacer aquí? Como tú ya redactaste, ¿no? Ya redactaste tu discurso, ya lo tienes. Entonces te vas a grabar y vas a dar tu discurso. Que alguien de tus familiares, ¿no? Alguien que esté cerca a ti, que te ayude a grabar, ya sea por una grabadora o de repente con tu celular, te graben el momento que tú estás dando tu discurso, ¿correcto? La segunda pregunta es, lee la siguiente lectura y extrae subrayando las ideas principales del texto titulado ¿Qué es el coronavirus? Esa lectura que está antes de las actividades, que ya te dije cómo se llama la lectura, vas a subrayar las ideas más principales, más importantes para ti, ¿correcto? Y luego en la tercera pregunta te estoy dando una que es para ti de reflexión. ¿Cómo demuestro mi responsabilidad
como estudiante en este problema que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus.